Buenas noches con todos, bienvenidos a la quinta jornada de actualización médica continua en cardiología. Para comenzar, comenzamos con algunas indicaciones. Tomar en cuenta que la calidad de la transmisión está relacionada con el internet que cada usuario disponga. Recomendamos conectarse a una red Wi-Fi estable. Si se interrumpe la transmisión, por favor pulsar el botón de reconectar que se encuentra en la parte superior de sus pantallas. Si se ha conectado desde un computador, el chat del evento está al lado derecho, y si está conectado desde un celular o una tablet, se encuentra en la parte inferior. Les damos la bienvenida a este módulo de soplos cardíacos, cuando enviar al cardiólogo. Esta noche, la moderadora, la doctora Janet Cedeño. La doctora Cedeño es tratante de cardiología del Hospital Eugenio Espejo, subespecialista en cardiopatías congénitas e hipertensión pulmonar, tutora de posgrado de emergencia de la Universidad Central y del internado de la Universidad San Francisco de Quito. Doctora Janet Cedeño, por favor. Buenas noches, muchas gracias a la sociedad por permitirme participar como moderadora de este módulo. Bienvenidos a todos a los participantes a la quinta jornada de actualización médica y continua de cardiología. Tengo el agrado de presentar a una gran amiga y colega, la doctora Alejandra García, la cual es especialista en cardiología por el Instituto Dante Passanés de Cardiología de Brasil. También subespecialista de valvulopatías del Instituto Dante Passanés, también de cardiología en Brasil, máster de insuficiencia cardíaca de la Universidad Meléndez, de la Sociedad Española de Cardiología, y máster en cuidado crítico cardiovascular, y es médico tratante del servicio de cardiología del Hospital Eugenio Espejo. Ella nos va a presentar ahora el tema de soplos cardíacos, cuándo enviar al cardiólogo. Recuerden, por favor, de hacer sus preguntas, y bueno, al final de la charla las haremos a la conferencista. Sí, Alejita. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Por favor, ¿me pueden confirmar si se ve la presentación? Aún no, doctora. ¿Podemos compartir, por favor? En este momento se la puede ver. Sí, doctora. Continúe. Muchas gracias a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología por su invitación para esta disertación. El tema a continuación, como ya lo han mencionado previamente, es de soplos cardíacos, cuándo enviar al cardiólogo. Gracias a los asistentes a esta charla, y espero que sea de utilidad para ustedes. Pues bueno, solo para hacer memoria de cómo comenzó la parte de semiología en cuanto a soplos cardíacos. Desde 1800, James Hope, Austin Flint, Graham Steele comenzaron a hacer observaciones al pie de cama de los pacientes para correlacionar aquellos soplos encontrados con el cuadro clínico. Ya posteriormente, en 1950 y en 1960, ya se desarrolló las técnicas de cateterismo cardíaco, que en la época constituían un gol estándar para las enfermedades valvulares, sobre todo, y también para congénitas. Y además, la utilidad del fonocardiograma en aquella época permitió entender la hemodinamia, que era responsable de aquellos soplos, y posteriormente la cirugía cardíaca también, que comenzó a desarrollarse, contribuyó a que la auscultación cardíaca fuera más precisa para la toma de decisiones. Ya en 1970 y en la década de hasta 1980, pues el desarrollo del ecocardiograma permitió ya evaluar, sin que sea invasivo el método, la hemodinamia, la causa de los soplos y obviamente el tratamiento de los mismos. Y pues como todos ya hemos cursado en nuestra formación en medicina, y nuestros tutores en formación nos contaban de las características importantes del soplo, pues solo aquí para recordar
el momento del ciclo cardíaco, que es fundamental, la ubicación de los mismos, la irradiación, la intensidad, la duración y el tono o frecuencia, que es importante evaluar cuando auscultamos a un paciente. Pero de ahí, ¿cómo vamos correlacionando a la ausculta? Pues el oído humano escucha sonidos con frecuencia que van de 20 a 20.000 ciclos por segundo, que son medidos en hercios. Y las frecuencias de los ruidos cardíacos y de los soplos en sí van de 20 a 500 hercios. Los sonidos de baja frecuencia, que son los correspondientes a menos de 100 hercios, vamos a escuchar aquellos que corresponden al S3 o S4 o también denominados R3 o R4, y el soplo diastólico de estenosis mitral, es decir, son soplos de sonidos de baja frecuencia. Un sonido de alta frecuencia es la insuficiencia aórtica, que puede llegar hasta una frecuencia de 400 hercios, y otros sonidos y soplos, es decir, el resto de soplos cardíacos están entre 100 y 400 hercios. ¿Y por qué es importante esto? Porque nosotros, con el advenimiento del desarrollo de la auscultación, como ya les he mencionado previamente, hasta la actualidad estamos utilizando el estetoscopio. Obviamente que también el estetoscopio ha ido evolucionando, pero en forma general, en la mayoría de casos se utiliza el estetoscopio clásico, que consta de una campana y un diafragma. Y pues la campana es la que va a detectar los sonidos de baja frecuencia y el diafragma los sonidos de alta frecuencia. Entonces es para correlacionar con la diapositiva previa que les he mencionado, de ahí que los sonidos de baja frecuencia, que van a ser más audibles o auscultables con la campana, van a corresponder cuando nosotros queramos o estemos en búsqueda de un soplo de estenosis mitral, o cuando tal vez nos dio impresión de auscultar un S3, S4, pues hacerlo con la campana, no en tanto con el diafragma el resto de sonidos. Otra cosa importante que cabe la pena recordar es la posición del paciente, recordando que los métodos de auscultación tradicionalmente es con el paciente acostado, pero también podemos tener o colocarlo al paciente en posición sentado, posición vertical sentado o en decúbito lateral izquierdo, dependiendo de lo que yo quiera auscultar o yo quiera reafirmar en la auscultación, sabiendo que en la posición sentado en posición vertical vamos a auscultar más los soplos correspondientes al foco aórtico y al foco pulmonar. Y en la posición de decúbito lateral izquierdo, como está en la foto, vamos a auscultar más estenosis mitral y S3 y S4. Y aquí pues ayudándonos de la campana en el caso de estetoscopios que tengan este modelo clásico. Ahora en los cardiológicos tan solo tenemos que hacer un poco más de presión para estos sonidos. ¿Y qué estructuras vamos a auscultar? Pues recordando la mnemotecnia clásica, el foco aórtico, el foco pulmonar, el foco accesorio, aórtico accesorio ODER, el foco tricúspide y el foco mitral. Y pues también no olvidarnos que a partir de la auscultación de estos focos clásicos, cuya mnemotecnia puede ser iniciar desde el aórtico, secuencia pulmonar, aórtico accesorio, tricúspide o mitral, o al revés, es decir, comenzar desde focos de punta, mitral, tricúspide, aórtico accesorio, pulmonar y aórtico principal, siempre siguiendo un orden. La mnemotecnia clásica, y personalmente pues prefiero desde el foco aórtico en adelante. No olvidarnos también de las otras zonas de auscultación fundamentales, dependiendo ya de los hallazgos que hayamos encontrado en nuestra auscultación de los focos cardíacos, pues podemos hacer una auscultación a nivel de carótidas, podemos hacer auscultación a nivel de axila y también en el tórax posterior, dependiendo de los hallazgos que haya o la sospecha clínica que yo tengo. Recordando también las áreas a auscultar, el foco aórtico corresponde al segundo espacio intercostal, la línea paraesternal derecha, el foco pulmonar, el segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda,
El foco aórtico accesorio, como les mencioné previamente, está en el tercer espacio intercostal, línea parasternal izquierda. El foco tricúspide está en el quinto espacio intercostal, en la línea parasternal. Y el foco mitral está a nivel del ápex, en el quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea medio clavicular. No obstante, depende de la escuela de auscultación. Algunos autores indican que se podría llamar más bien por áreas de auscultación, como el área intercostal derecha, área intercostal izquierda y, línea parasternal izquierda y el borde a nivel medio clavicular. ¿Por qué? Porque generalmente se ha definido estas zonas y a veces la irradiación no es la misma de un paciente a otro. Y por varios estudios realizados se conoce que depende de las características o el biotipo del paciente, de la transmisión a nivel de la caja torácica de los sonidos, de cómo se vaya dando la irradiación de los soplos. Otra cosa importante, una vez que ya se han detectado los focos de los focos cardíacos mencionados, también evaluar las fases del ciclo, si estoy auscultando el soplo en sístole o en diástole, recordando que la sístole es más corta que la diástole. Aparte de eso, evaluar los ruidos y por qué le estoy haciendo esta mnemotecnia, porque vamos a ir en una evaluación ya basada en evidencia, pero recordando siempre la semiología clásica. Entonces, siempre evaluar los ruidos concomitantes del R1, el R2 o S1, S2, la frecuencia, el ritmo, la intensidad y la presencia de otros ruidos como el R3 y R4, aparte de los soplos. También recordar que clásicamente, como les he dicho, no en todos los casos vamos a tener la misma irradiación, pero generalmente si tenemos un paciente en que encontramos un soplo sistólico de características eyectivas rudas en el foco aórtico y que nos orienta a una estenosis aórtica, la irradiación más frecuente va a ser a carótidas y hacia el ápex. El de insuficiencia mitral, dependiendo de los folletos de la válvula mitral afectados, va a estar en el borde esternal izquierdo, pero también puede irse hacia axila. La insuficiencia aórtica puede llegar al borde esternal izquierdo bajo y el de estenosis mitral irradiarse hacia el área tricuspidia. La insuficiencia tricuspidia puede irradiarse hacia el borde esternal derecho. La insuficiencia pulmonar en el borde esternal izquierdo, más ha llegado a la línea medio clavicular, y la estenosis pulmonar de igual manera. Las características, como ya conocemos, del tono alto, medio, bajo y el timbre, dependiendo de la valvulopatía, sobre todo afectada, sería un timbre soplante, áspero, musical, si es que está acometiendo sobre todo al aparato subvalvular. No olvidarnos que esta es una escala ya validada. En pacientes la gradación va a ser de 1 en 6, que es de Levine-Harvey, y siendo que el grado 1 es un soplo demasiado leve, muy dudoso, que casi es inaudible, y llegamos hasta el grado 6, en cambio, que es un soplo intenso que se percibe sin estetoscopio. No olvidarnos, otras escuelas, dependiendo, también hacen la gradación de 1 en 4. Sin embargo, la clasificación de Levine es la que está validada actualmente y es la que se debería usar adecuadamente, tanto para soplos sistólicos y diastólicos. Y pues ya comenzando con el S1, porque una cosa es que, digamos, empezamos la auscultación, nosotros ya encontramos un soplo, hemos evaluado probablemente el foco de origen, que es generalmente donde tiene más intensidad. Sin embargo, también tenemos que evaluar otras características. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos que decidir qué grado de repercusión hemodinámica está causando este soplo, sea que se trate de una valvulopatía, sea que se trate de un shunt. Y esto nos va a ayudar auscultando también otros parámetros del ciclo cardíaco que son parte del S1 o R1, que está
escuchado en todo el precordio generalmente. Puede ser que lo escuchemos con la campana y diafragma. Sobre todo lo vamos a escuchar más cerca en los focos de punta, que corresponde al cierre de válvulas mitral y tricúspide. Generalmente se decía que este corresponde al cierre de las válvulas, pero lo que se conoce por fisiopatología es que realmente no es el cierre en sí de las válvulas, sino que el S1 se genera por la vibración del flujo sanguíneo en el aparato subvalvular. Y pues este se vuelve intenso cuando la fuerza de contracción del ventrículo es mayor. ¿En qué estados? Por ejemplo, en pacientes con fiebre, hiperactividad simpática. También depende de la posición de las valvas durante la sístole y del intervalo PR. Sabiendo que cuando, por ejemplo, en pacientes con prolapso de la válvula mitral, sabiendo que uno de los folletos es el que está prolapsado o caído, produce también un clic y hace que el S1 aumente. ¿Y qué otra característica en la estenosis mitral? En el 90% de pacientes vamos a encontrar un S1 alto. En cambio, un S1 débil o ausente es cuando la fuerza contráctil del ventrículo izquierdo está disminuida. ¿En qué pacientes? En pacientes infartados o en pacientes que tienen un bloqueo de rama izquierda. O cuando ha habido un cierre temprano de la válvula mitral. ¿En qué casos? En un PR largo y en una insuficiencia aórtica aguda. Este es uno de los componentes. Sin embargo, recordemos que la insuficiencia aórtica aguda es un estado crítico, una situación emergente, y quizás con un paciente taquicárdico y todo va a ser un poco dificultoso escuchar. Ya viendo en el S2, pues como corresponde cierre mnemotécnicamente, que se lo ha dicho, al cierre de válvulas aórtica y pulmonar, pues se va a escuchar más en el borde external izquierdo, segundo y tercero espacio intercostal, que corresponde a focos de las dos válvulas, ¿no? Y es mucho mejor auscultarlo con el paciente sentado. ¿Por qué? Porque se anteriorizan las válvulas aórtica y pulmonar en esta posición y pues van a permitir una mejor auscultación, sobre todo en casos dudosos. ¿A qué corresponde? Pues el S2 sí se va a definir mucho mejor que en el S1 a dos componentes, al cierre de la válvula aórtica, que lo definimos como A2, y al cierre de la pulmonar como P2. Y cuando pedimos al paciente que inspire, pues tal vez se va a separar este espacio entre 20 a 30 milisegundos en el componente A2 y P2. El fonocardiograma pues registra los dos componentes y eso es lo que permitió dividir a al S2 en A2 y P2. Sin embargo, el oído humano va a considerar en más del 90% un solo sonido. El desdoblamiento fisiológico, cuando es en la inspiración que les he mencionado previamente, en el 65 a 75% de adultos. Y a mayor edad, pues se va a escuchar menos del desdoblamiento. ¿Por qué? Porque obviamente ya existe más calcificación de los aparatos valvulares. ¿Y en qué casos podemos encontrar un S2 alterado? Pues acuérdense que el componente A2 per se es mucho más fuerte que el componente P2 y puede haber un desdoblamiento amplio fisiológico que se conoce, que se produce en pacientes con bloqueo de rama derecha, un desdoblamiento fijo que se mantiene tanto en inspiración como en expiración, recordando que el amplio fisiológico estamos hablando de inspiración. En cambio, el desdoblamiento fijo va a ser en los dos ciclos de la respiración. ¿Y en qué pacientes? Pues en pacientes con comunicación interauricular, como está en el gráfico, dando un índice de probabilidad de 2.6. Es decir, que si yo ausculto un soplo sistólico en el foco pulmonar con un desdoblamiento fijo del segundo ruido, yo tengo un índice de probabilidad de 2.6 veces en que corresponda a una sella. Y no en tanto cuando es paradójico, es decir, que se adelantó el componente P2 a la 2, que fisiológicamente sabemos que es al revés, pues se trata de pacientes con estenosis aórtica severa. Y ¿a qué corresponde? También es importante y me ha parecido interesante traerles este contenido,
es que aparte de que ya sabemos que A2 y P2 se separan durante la inspiración, ¿por qué se produce esto? Primero porque la mitad del 50% se debe al enlentecimiento de la circulación pulmonar, el 25% es porque se alarga la sístole del BD y el 25% se acorta la sístole del BI. Entonces, en forma fisiológica hay componentes tanto izquierdos como derechos que contribuyen a que haya ese desdoblamiento fisiológico en el S2, sobre todo cuando pedimos al paciente que inspire. Y otras cosas de características importantes es que no olvidemos siempre correlacionar la anamnesis, el examen físico y los hallazgos tanto de los exámenes iniciales, electrocardiograma, radiografía y pues también el ecocardiograma para comprender más en sí el cuadro clínico de nuestro paciente. Como les mencioné, cuando el P2 es más alto, más tardío, es porque hay algún acometimiento, sea desde bloqueo de rama derecha, sea por patología pulmonar, tanto de arteria pulmonar, sea por dilatación de arterias, sea por problema valvular. También otra cosa importante es que cuando el A2 se prolonga, puede ser por una estenosis aórtica y un bloqueo de rama izquierda, que son los más frecuentes. Y de ahí que, como nosotros como médicos, sabiendo nuestra auscultación, qué probabilidad ya basado en evidencia podemos encontrar de estas características que les he mencionado? Pues miren, primero, si es que yo tengo una variación en la intensidad del S1, que puede a veces deberse a un intervalo PR, sea corto o prolongado, miren, es específico en el 98% con un índice de probabilidad de 24, o sea, es bastante alto, de que ese S1 sea por una alteración en el intervalo PR. Cuando hay un desdoblamiento fijo, miren, del S2 por una CIA que les mencioné previamente, es sensible en el 92% con un índice de probabilidad de 2.6. Cuando es un desdoblamiento paradójico, pensando en una estenosis aórtica, y ojo, que aparte de que estamos viendo el S2, obviamente tengo que tener un soplo sistólico, romboidal, eyectivo, rudo en el foco aórtico. O sea, yo voy correlacionando los hallazgos. Miren, no es tan sensible, o sea, es bajo en especificidad y en sensibilidad, pero ya nos puede orientar. Cuando yo encuentro algo característico también que deben ustedes haber visto en semiología, cuando yo palpo un P2 alto, o sea, yo solo a la palpación puedo detectar o correlacionarse con una presión sistólica de arteria pulmonar sobre 50 milímetros de mercurio, siendo esta maniobra bastante sensible, hasta en el 96%, con un índice de probabilidad de 3.6. Y si es que mi S2 está ausente o disminuido y ustedes en la auscultación clásicamente de la estenosis aórtica severa, pues siempre vemos, aparte del soplo sistólico característico, un S2 bajo o inaudible, pues miren, puede llegar a ser específico y sensible hasta en el 90-98% con un índice de probabilidad de 3.1. Es decir, ya evaluando mis hallazgos al examen clínico, pues yo puedo ir correlacionando cada hallazgo para tener una certeza diagnóstica más adecuada con respecto a lo que vamos encontrando en nuestro paciente. Igual en este gráfico que les he traído, pues es un resumen de lo que previamente les he mencionado. Ahora, otros sonidos importantes, aparte de estos que son los comunes que los auscultamos, pues también podemos encontrar un S3 y un S4. Estos sabemos por la semiología igual que corresponden al ventrículo en la parte del venado diastólico rápido. El S3 sobre todo en la sístole temprana, que puede ser incluso fisiológico en menores de 40 años, siempre y cuando no tenga otros hallazgos de la auscultación. Ya en mayores de 40 años, pues, puede estar correlacionado obviamente con otros hallazgos a disfunción sistólica ventricular severa o insuficiencia valvular que está ya dando una disfunción ventricular severa.
y el S4 cuando es audible. En cualquier edad pues no es un hallazgo normal. ¿Por qué? Porque indica que se correlaciona con presiones de llenado o presiones de fin de diástole elevadas. Es decir, un ventrículo ya con disfunción diastólica, un ventrículo rígido. Y pues igual, si es que nosotros encontramos un S3 auscultable o audible que generalmente está más es más encontrado en pacientes con taquicardia, pues ¿a qué va a corresponder? Miren, tiene una alta especificidad cuando estamos pensando, por ejemplo, o se correlaciona, mejor dicho, en hallazgos con pacientes con fracción de eyección disminuida, con pacientes con presiones de llenado elevadas, con pacientes con péptidos natriuréticos elevados. Y esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, un paciente con un soplo característico, sea de una insuficiencia mitral o de una estenosis aórtica que sea por la auscultación son severos, pues si yo ausculto un S3, miren, tengo un índice de probabilidad bastante elevado con una especificidad bastante alta de saber que ese paciente ya está en un estadio muy avanzado de su valvulopatía. Aparte de que obviamente este mismo paciente vendrá con ya un cuadro clínico bastante florido, más que todo en relación a signos y síntomas de falla cardíaca. Y cuando escucho el cuarto sonido, pues bueno, no tiene una sensibilidad ni especificidad tan altas, pero como les mencioné, una vez que ya lo hayamos auscultado, pues significa que tengo ya presiones de llenado también elevadas asociadas a disfunción ventricular. Entonces, de ahí que, como siempre nos han indicado, la clínica es soberana y por eso es el primer paso que debemos comenzar para correlacionar toda la clínica de nuestros pacientes con los hallazgos. Y pues bueno, ya adentrándonos en sí en los soplos que compete a esta charla, en la clasificación básica, pues vamos a encontrar los soplos sistólicos y, perdón, no mencioné antes, estamos hablando específicamente de semiología de adultos. Ya la semiología de niños pediátrica tiene otra connotación, malformaciones complejas, etcétera, que eso pues se abordará en otro tema. Ya hablando de la clasificación de soplos, pues miren, los soplos van a clasificarse sobre todo por en el ciclo cardíaco, o sea, por su hallazgo en el ciclo cardíaco, correspondiendo a soplos sistólicos, soplos diastólicos y soplos continuos. De los sistólicos, pues que vamos a encontrar entre S1 y S2, los diastólicos de S2 a S1 y los continuos van a corresponder a toda la diástole, no olvidándonos también que en forma importante que hay que describirlos si comienzan o son encontrados al inicio, en la mitad o al final o en todo el ciclo, sea de sístole o de diástole. Ya los soplos sistólicos, pues, son dos causas en sí. Un flujo anormal a través de el tracto de salida de los ventrículos o de las válvulas semilunares, es decir, de la aorta y de la pulmonar. Y generalmente, ¿cuáles son las patologías implicadas en esto? La estenosis aórtica, la estenosis pulmonar o la cardiomiopatía hipertrófica obstructiva, siendo que cualquiera de estas, como está aquí, constituyen una obstrucción en el tracto de salida de los ventrículos. No olvidemos otra cosa también importante, miren, hasta el 52% de la auscultación de un soplo sistólico en adultos jóvenes y hasta el 60% en adultos mayores puede corresponder a soplos sistólicos. De ahí que en más del 90% de adultos jóvenes y más del 50% en adultos mayores, estos pueden tener ecocardiogramas normales, es decir, soplos que no estaban dando repercusión funcional, correspondiendo a lo que comúnmente llamamos a soplos inocentes. ¿Y por qué puede deberse? Porque acuérdense que les mencioné previamente, también pueden ser estados hiperdinámicos que no necesariamente están asociados a un componente de daño valvular en sí. Y de ahí que, como les he mencionado previamente, aparte del soplo hay que ver sus características, irradiación y los hallazgos en S1, S2 y si encontramos S3 o S4.
Otra causa también de los soplos sistólicos puede ser el aumento de flujo a través de una válvula semilunar normal. ¿Y cuándo pasa eso? Por ejemplo, con una comunicación interauricular que va a aumentar el flujo a nivel de la válvula semilunar. Anemia, fiebre, embarazo o tirotoxicosis, es decir, estos estadios en los que comprometen un alto flujo. Otra causa es la regurgitación desde un ventrículo, que es decir, una cámara de alta presión, a las aurículas, que son cámaras de baja presión. ¿En qué casos? En insuficiencia mitral, insuficiencia tricúspide y comunicación interventricular. ¿Por qué? Porque en la CIB el paso de sangre va desde el ventrículo izquierdo, que tiene más presión, hacia el ventrículo derecho. Ya en los soplos diastólicos, miren, puede deberse a un flujo retrógrado anormal a través de una válvula semilunar. En este caso, en la insuficiencia aórtica o la pulmonar. También puede darse un flujo anterógrado, en cambio, a través de una válvula auriculoventricular, y aquí corresponde a una estenosis mitral y una estenosis tricúspide. Los soplos continuos ya son conexiones anormales que están fuera de los aparatos valvulares y que están, por ejemplo, conexiones anormales entre aorta y tronco de la pulmonar. Y este es el clásico correspondiente al conducto arterioso persistente, o con fístulas arteriovenosas en diferentes niveles que también pueden producir soplos, es decir, extracardíacos. Otros soplos que pueden ser anormales, pero que corresponden a soplos fisiológicos, el zumbino venoso, el sufle mamario, y soplos también extracardíacos, el flujo anormal en arterias, como es en la coartación de aorta o en estenosis de arterias renales, cuya auscultación va a ser en otros focos, en coartación de aorta en tórax posterior y estenosis de arteria renal a nivel de fosas lumbares, siempre y cuando tengamos otros hallazgos que nos hagan sospechar en esto. Y pues de ahí que de este breve resumen que les he mencionado, no olvidemos también, como les mencioné, cuando encontramos el soplo, si está al inicio, si es un romboidal, o sea, comenzó, pero es más intenso en la mesosístole, si es en la sístole tardía, si corresponde a toda la sístole, igual que en la diástole. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso encontraremos soplos característicos de las valvulopatías más conocidas o las más frecuentes, que corresponden a estenosis aórtica. Recordemos que es un soplo romboidal, decrescendo, sistólico. La insuficiencia mitral, que es la segunda valvulopatía más frecuente, un soplo holosistólico. La insuficiencia aórtica es un soplo en decrescendo. Y la estenosis mitral, que no olvidemos que tiene un chasquido de apertura a distancia corta si el paciente está todavía en ritmo sinusal, tiene un retumbo diastólico y un refuerzo presistólico. Entonces, todas estas características que les he mencionado son fundamentales porque caracterizan al soplo y nos permiten ir connotando la gravedad de la lesión. Otra cosa importante también, no olviden que siempre describir el S1, el S2, como ya les he mencionado, y también la duración. Recordemos que, por ejemplo, en pacientes con patologías degenerativas, como la estenosis aórtica degenerativa, que a veces son muy calcificadas, o las estenosis mitrales muy calcificadas, y no, como ya les mencioné, siendo soplos de baja frecuencia, muchas veces el soplo es corto, inaudible, pero la duración es bastante importante. Entonces, se sabe por varios estudios que la duración del soplo y no tanto la intensidad es que lo define la severidad de la lesión. Y miren, también les he traído algo muy interesante, es que con mi auscultación, como yo correlaciono la probabilidad de que ese hallazgo es un hallazgo anormal. Pues miren, cuando yo encuentro un soplo de estenosis aórtica, clásicamente, como les he mencionado, es bastante sensible y un índice de probabilidad de 3.6. Un soplo de estenosis, de insuficiencia mitral, pues es específico con probabilidad elevada. También un soplo de insuficiencia tricúspide
es bastante específico y con una probabilidad alta. Entonces, todos estos hallazgos nos ayudan a correlacionar. También aquí miren defectos septales, son bastante predecibles o bastante característicos con la auscultación. Igual aquí este gráfico correlaciona de una forma más didáctica la probabilidad de mi auscultación con tener un soplo patológico. Ya hablando de soplos funcionales que también pueden ocurrir, generalmente los funcionales se encuentran más a temprana edad, sobre todo en niños, adolescentes. Se sabe que soplos funcionales generalmente son sistólicos, ya cuando son diastólicos ya tienen grado ya de una repercusión ya patológica. Estos generalmente están en sístole temprana, es decir, protosistólicos o máximo mesosistólicos, pero cortos, de un grado bajo, bien localizados, sobre todo en el borde external izquierdo. Disminuyen la intensidad cuando hay cambios de posición o maniobras. El resto del examen, es decir, el resto de auscultación es normal. Y obviamente los hallazgos de electrocardiograma, radiografía, etcétera, son normales. Y pues si es que yo tengo estas características de soplo funcional, pues la probabilidad de que mi paciente no tenga una enfermedad valvular significativa es bastante alta también. Y pues ya haciendo un resumen de lo mencionado, pues yo encuentro un soplo. Siempre no olvidemos ver en qué fase de ciclo cardíaco tiene, a dónde va su irradiación, cuál es su intensidad, cuáles son las características del S1 y el S2 y maniobras que ya les voy a mencionar. Los soplos patológicos, como les mencioné, tienen una duración prolongada que les da un índice de probabilidad de hasta 2.2 de ser realmente patológicos. Generalmente tienen una irradiación y algunos ásperos, como de la estenosis aórtica, pues dan una probabilidad mayor de que tengan patología. Igual aquí, miren, haciendo esa connotación que les mencioné, pues siempre correlaciono mi ausculta del soplo con los hallazgos de los tonos, sea del S1, S2, y si peor aún encuentro un S3, un S4, la duración de los mismos, de cómo se va viendo la probabilidad de la repercusión valvular, que en este caso es lo más probable que tengan. Otra cosa también importante, una vez que yo encontré todos estos hallazgos, no olvidemos la repercusión hemodinámica que llamamos hacia las cavidades cardíacas aurículas o ventrículos. ¿Y qué maniobras debo hacer? ¿Cuándo debemos hacer maniobras? Cuando realmente, dependiendo del cuadro clínico, los hallazgos también, si es que yo tengo sospecha de otras patologías. Por ejemplo, en pacientes en los que estoy sospechando que es un soplo correspondiente a una cardiomiopatía hipertrófica obstructiva. Sabemos que en estos pacientes, sobre todo en la fase inicial o de esfuerzo de la maniobra de Valsalva, va a ser positivo para pacientes, o sea, va a aumentar el soplo en pacientes con cardiomiopatía hipertrófica y disminuir en estenosis aórtica. Otras maniobras que también puedo hacer, por ejemplo, en pacientes en los que yo sospecho un soplo de insuficiencia tricúspide, podemos hacer que aumente su inspiración, que den en apnea, ya en oídos más experimentados, que se llama la maniobra de Rivero-Carvalho, porque los soplos correspondientes a cavidades derechas o a válvulas de cavidades derechas van a aumentar cuando aumenta el retorno venoso. Entonces, esta maniobra es importante para yo discriminar, por ejemplo, si tengo dudas si corresponde a una insuficiencia tricúspide o una insuficiencia mitral el soplo. También cuando hacemos la maniobra de Handling, puede ayudarnos cuando estamos pensando en pacientes con problema valvular mitral, sobre todo. Y pues de igual manera, miren, las maniobras que realizamos pues tienen una probabilidad elevada cuando estamos sospechando en ciertas patologías que queremos discriminar. Sin embargo, también cabe resaltar que no todo paciente cumple todo el estándar de la auscultación que vamos a encontrar y como les mencionaba, hay algunas escuelas que la división clásica de los focos de auscultación, pues ellos los dividen por bordes,
porque depende de la caja torácica del paciente que va a darse la irradiación. Y hay veces en que también les debe haber pasado que quizás el soplo de la estenosis aórtica lo escucharon mejor en el ápex que en el foco aórtico, y ahí vale la pena hacer la maniobra de sentado hacia adelante, o sea, en posición vertical sentado, para permitir escuchar mejor ese soplo. Bueno, esto es igual el resumen de lo que les mencioné previamente, y pues igual la probabilidad en resumen de lo que yo voy a encontrar, que es a mi auscultación para discriminar las maniobras. Y pues en resumen, miren, aquí les he traído el gráfico del cateterismo típico, que antes de la era del ecocardiograma era el gol estándar, sobre todo para problemas valvulares, también obviamente para problemas de shunts, problemas congénitos. Y pues aquí en esencia, miren, de acuerdo al cateterismo, recordemos que por hemodinamia, los problemas valvulares en sí, cuando estos se convierten desde moderados a severos, van a comenzar a dar repercusión hemodinámica dependiendo de su localización. Van a repercutir tanto en el remodelado y dilatación de cavidades, sea en donde estén ubicados, ¿no? Si es aorta a nivel de ventrículo izquierdo, si es en mitral, eso va a repercutir sobre todo a aurícula. Y esto obviamente va a conllevar, sobre todo ya en procesos largos de años, recordando que los pacientes valvulares, la mayor parte de su vida son asintomáticos hasta que ya tienen una lesión valvular severa, que comienzan los síntomas, o si es que ya se acompaña de arritmias como la fibrilación auricular. Ahí, en resumen, van a aumentar sobre todo las presiones de llenado, que van a comenzar a traducirse en el paciente, sobre todo con disnea, luego repercutirán a cavidades derechas si es que el problema izquierdo no es resuelto. Y pues ahí lo importante obviamente es evitar que el paciente llegue a una remodelación, a presiones capilares pulmonares elevadas y sobre todo repercusión en cavidades derechas, que clínicamente se traducirá en pacientes con falla cardíaca. Y pues si ustedes ya auscultan a su paciente viendo todo este trayecto del que hemos hablado ahora, que ya encontramos una anamnesis, pacientes que pueden venir desde sin síntomas a pacientes con una sintomatología florida, aparte de que en el examen físico ya se encuentran todos estos signos en la auscultación, en las maniobras realizadas. Si es que esto se ayuda de un electrocardiograma en el que ya vemos repercusión en cavidades, dependiendo de la afectación, puede ser sobrecargas auriculares, sobrecargas ventriculares, desvíos de ejes o arritmias como la más común fibrilación auricular. Nos ayudamos de una radiografía de tórax que obviamente ya va a dar los hallazgos que estamos encontrando tanto en el electro como en el examen físico. Y bueno, o sea, si es que ya tenemos un ecocardiograma que ya cierra el diagnóstico, pues considerar primero referir al cardiólogo si es que tienen un paciente asintomático que ya encontraron hallazgos severos, pues obviamente referirlo en forma inmediata. Si es que es un hallazgo leve, sin repercusión hemodinámica, pues seguir las guías de recomendación clínica para la valoración, hablándoles ya en sí de valvulopatías. Y si es que peor aún es un paciente que lamentablemente ya llegó con signos y síntomas de falla cardíaca o una ya patología muy evolucionada, pues hay que referir al cardiólogo. ¿Por qué? Porque como ustedes conocen, si es que estos pacientes no reciben una intervención oportuna, ya se convierten en inoperables y obviamente en las largas filas de falla cardíaca cuya expectativa de vida es bastante baja. Agradezco su atención. Excelente charla, muy explicativa y clara y sobre todo basada en la evidencia. El doctor William Dávila me pregunta dónde sacaste la bibliografía, sobre todo por la evidencia que presentaste. Les puedo compartir, es de una cardiología basada en evidencia. Perdonen el nombre del autor,
Gibbs, si no me equivoco, y perdonen, no les presenté la bibliografía, también de Bates y de Bramwell. Ahí, chévere. Alejita, ¿nos podrías repetir, o sea, con el fonendoscopio, cuándo vamos a escuchar mejor con el diafragma y cuándo vamos a escuchar mejor con la campana? Claro, voy a presentarles mejor para que sea más didáctico. Permítame un segundo, por favor, volver a la diapositiva para... ¿Sí ven la presentación? Sí. Entonces, bueno, lo que les decía que es importante recordar es esto, que los sonidos de baja frecuencia, que corresponden a menos de 100 hercios, corresponden sobre todo al soplo diastólico de estenosis mitral. No sé si les ha pasado, pues a mí personalmente sí me ha pasado que a veces es bastante complejo escucharlo, sobre todo en pacientes que ya tienen calcificación severa. Y pues bueno, en el S3 y S4 también son sonidos de baja frecuencia, los de alta frecuencia, la insuficiencia aórtica y el resto pues que están en un rango aceptable para la auscultación. Y pues bueno, en el estetoscopio clásico, como les mencionaba, con la campana van a detectarse sonidos de baja frecuencia, es decir, los que mencioné, estenosis mitral, S3 y S4, y lo más recomendable es auscultar al paciente, si queremos escuchar esto, con decúbito lateral izquierdo, que es la maniobra de Pachón. Y el diafragma, o sea, la campana es, no sé si es la más pequeñita, digamos, del fonendoscopio clásico. Y el diafragma es como la membrana, o sea, el más grande, digamos así, de la parte del estetoscopio. Y este ya detecta sonidos de alta frecuencia, es decir, el resto de sonidos vamos a poder auscultar de mejor manera. Sí. Bueno, entonces, ¿cuándo tú dirías que ya el médico debería ya pasarle al cardiólogo cuando escucha un soplo? Porque hay a veces, por ejemplo, el R2 desdoblado fijo es un poquito más también difícil de poder, y yo he tenido pacientes con una CIA ya en adultos que ya le han venido escuchando y no les habían escuchado. Entonces, claro, ya a veces es difícil de resolver a esa edad. Claro. A ver, lo que primero sí sería bueno siempre correlacionar, como les mencioné, aparte del soplo S1, S2, sí tenemos otras cosas concomitantes, como si es que a las maniobras tenemos más alteraciones, pero no olviden los hallazgos en electrocardiograma, los hallazgos en radiografía de tórax, que a veces son exámenes que son mucho más fáciles de acceder que un ecocardiograma. Pero si es que es un paciente que ya venía con un soplo, bueno, en tu caso, Jane, que tú eres más experta en eso, que venían desde la infancia ya con un soplo y continúan con el soplo, y ese soplo es de una intensidad más de 2 en 6, pues sí sería bueno si es que tal vez no tienen la facilidad de mandar al cardiólogo, por lo menos hacer un examen más avanzado, un eco, porque como tú mencionaste y también ya les mencioné yo, hay muchos pacientes asintomáticos, o sea que están a lo largo de su vida asintomáticos con shunts o con cardiopatías congénitas que no se corrigieron y con valvulopatías que al final recién ya cuando hay una repercusión hemodinámica importante, recién ahí comienzan con síntomas y lamentablemente ya están muy evolucionados. Entonces, al menos en parte valvular, si es que encontramos un soplo que no tenga más características de repercusión, o sea, de severidad, y no encuentro alteraciones en o sea, no tiene una clínica sugestiva, el electro, radiografía normal, podrían darle acompañamiento si es que es algo leve, pero si ya va de moderado a severo, es mejor que el cardiólogo ya lo vea para tomar la decisión de conducta intervencionista oportunamente. Sí, concuerdo contigo, Alejita. Pregunta la doctora Isabel Barahona, ¿hay evidencia de los estetoscopios digitales con capacidad de grabar audios? Y o si tienes alguna experiencia con estos dispositivos.
Bueno, de la evidencia revisada, no se ha visto que un estetoscopio sea mejor que otro, porque recordemos que hace algún tiempo habían los estetoscopios de 2 mangueritas, ¿no? Que decían que van a tener mejor sonido o mejorar la capacidad de auscultación, pero no se ha visto una evidencia. Ya con estos estetoscopios digitales, pues no existe una evidencia, o sea, comparado con los otros. Sin embargo, ya que muchos ya traen el trazado y muchos tienen la capacidad incluso de aumentar el audio, pues en soplos de baja frecuencia, o sea, no les hablo de evidencia, sino de los hallazgos y de mi experiencia en los electrónicos, pues realmente sí van a ser más útiles, ¿no? Porque obviamente incluso hay el cambio y les digo en experiencia personal desde un estetoscopio normal a los cardiology, sí tienen mayor capacidad de detección de soplos, o sea, porque tal vez el material es mejor, pero es así. Pero de ahí que yo haya encontrado que uno es mejor frente a otro, no hay algo que indique eso. Sí, no, tampoco he visto ninguna revisión. Pero solo una cosa, lo que sí se dice en la semiología es que lo importante es que el estetoscopio con el que usted ausculte esté seguro de lo que está auscultando y si no, pues cámbielo, o sea, algo que sea mejor porque obviamente le va a ayudar a mejorar su consulta para los pacientes. Me pregunta el doctor Gerson Isaac. Primero te felicita por la exposición, que concuerdo. Yeah, dice, al escuchar, dice el soplo, precisa, o si escucha un soplo, pregunta si inmediatamente envía al cardiólogo o lo complementa con un electrocardiograma o sea, a ver, creo que lo importante, como les dije, la clínica es soberana y los auxiliares diagnósticos básicos son importantes. Primero porque va a ayudar a reforzar a ustedes en su experiencia clínica, tal vez van a manejar más pacientes con lo mismo. Segundo, primero ver las características del soplo, porque, qué sé yo, digamos que ustedes encuentran un paciente que viene con un soplo holosistólico en el foco mitral irradiado axila, con un desvío ya el ápex aumentado que va hasta séptimo, octavo espacio intercostal. Por los hallazgos es muy probable que ya es una insuficiencia mitral severa, pero es importante que complementen también para la parte de derivación que se ha dado la mayor brevedad, porque si tal vez, no sé, al menos en nuestro sistema de derivación, si uno no pone que es severo algo, va a ir primero al segundo nivel, luego del segundo nivel al tercer nivel y eso por experiencia demora meses hasta que el paciente llegue al tercer nivel y obviamente a veces el paciente ya llega evolucionado en el camino. Entonces, mejor ya con auxiliares diagnósticos, porque si encuentran este mismo paciente ya en el electro signos de sobrecarga ventricular o sobrecarga ya tanto de ventrículo, aurículo, o peor a un FA, obviamente ya saben que esa es una patología severa. Sí, muy, muy interesante la presentación, Alejita, te vuelvo y te felicito. Y bueno, pues no sé, ya no hay muchas más preguntas y creo que terminaríamos la conferencia. Muchas gracias también por la invitación. Y bueno, les invito para la siguiente sesión, que va a ser el otro miércoles 25, y nos van a hablar sobre insuficiencia cardíaca. Y bueno, no puedo leer qué más dice, pero va a estar igual. En la consulta, sí, porque me tapa la imagen y no veo. Entonces, les agradezco por la participación a todos y bueno, nos veremos el próximo miércoles con otra exposición. Que tengan una buena noche, un gusto compartir la conferencia. Hasta luego. Chao.